¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente nos encontramos para seguir dándole continuidad a estos videos que estamos tocando el tema de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que es la herramienta o es la guía que tienen principalmente AA para establecer una ruta de recuperación en las personas que padecen esta enfermedad. Vemos que como, como nos dicen las estadísticas, como lo vemos en nuestra sociedad, este problema de salud pública pues cada vez se agrava más, ¿sí? Y ahora ya no tan solo es el consumo de alcohol, sino que también ya pues hay otro tipo de sustancias, ¿no? Que cada vez están llevando a nuestros jóvenes a un estado lamentable en la condición social, espiritual, emocional. Y las calles, pues es una muestra de eso, ¿no? Es una prueba que algo anda mal. Y ese algo anda mal significa que necesitamos empezar, sociedad, autoridades, asociaciones civiles, como tal, pues empezar a buscar soluciones reales, ¿sí? Porque paliativos y también buenas intenciones, pues lo único que hace es retrasar en un momento dado pues la integración de índole social y además el, la recuperación muchas veces es lenta, ¿no? Sí. Entonces, resumiendo, ya vimos en el primer paso que el enfermo de cualquier tipo de adicción, ya sea la adicción al alcohol, a las drogas, al juego, a la comida, la neurosis progresiva, todo eso, la única forma que se tiene para iniciar el proceso de recuperación es la aceptación. O sea que el sujeto ya perdió la facultad de la voluntad. Y entonces se expresa precisamente de la sustancia, del alcohol, del juego, de la comida, de las relaciones impetuosas, o sea, todo lo que concierne a cuestiones de índole emocional. Entonces vimos que en el segundo paso que una idea de un poder superior, de alguien superior a uno, le puede devolver la cordura. Y en el tercer paso vimos que un tipo de dependencia, ya sea dependencia en el grupo, ya sea dependencia, incluso hace referencia al primer amigo que uno encuentra dentro de AA, o a Dios, o algún nexo religioso que pudiese tener. La dependencia en algo o en alguien es la garantía para seguir avanzando en este proceso. Y llegamos al cuarto paso, que es la espina dorsal, que es el punto medular en donde aquí sí ya es entrar a las causas. O sea, qué es lo que genera, o sea, qué es lo que hace que una persona pierda en este juego de la vida, o pierda en este sentido de índole social, o sea, su participación con los demás. ¿Qué es lo que hay? O sea, ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué una persona que bebe prefiere muchas veces aislarse de la sociedad y morir allá en los baldíos o en las clínicas, ¿no? O terminan en las cárceles? Las cárceles están llenas de personas que en un momento, en un arrebato de violencia o en un arrebato de enojo, de ira, pues lastimó y están pagando un precio, ¿no? Que puede ser con la privación de la libertad, ¿sí? Y otros están en el manicomio, que en un proceso de intoxicación pues tuvieron alguna lesión de índole neuronal y terminan pues allá escuchando música o escuchando voces
o pues degradados en todos los sentidos. Pero ¿qué es lo que ocasiona? O sea, ¿qué es? ¿Por qué? O sea, ¿por qué llega una persona a degradarse a tal forma? ¿Sí? Y el cuarto paso es doloroso. Muchas veces uno lo hace con mucho miedo y algunas veces con cierto pudor, o sea, cierta pena, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo paso lo sugiere. Y dice que sin miedo, porque existe el miedo, sí, el interiorizar y el ver y hurgar en el inconsciente, pues es muchas veces, aparte de doloroso, sí da miedo, ¿no? Dice, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral, ¿sí? De nosotros mismos. Minucioso quiere decir muy, 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 pues tiene que verse los detalles para poder entender, ¿sí? Y es aquí en donde muchas veces la persona que tiene un cierto tipo de enfermedad emocional no quiere entrarle porque sabe que va a trastocar o va a tocar ciertos asuntos que prefiere olvidar, o sea, que prefiere que permanezcan en el pasado. Pero lo que no sabe es que todas esas taras de tipo emocional que viene acarreando, pues es lo que norma su conducta. Es por eso piensa así, por eso siente así, por eso le cuesta trabajo el asumir una responsabilidad de tipo social y también de tipo emocional y también de tipo espiritual. No sabe por qué él siente, algunas veces, lo he escuchado muchas veces en los grupos, que dice, no sé, esa persona que la veo no me ha hecho nada, ni siquiera le hablo, pero tan solo su presencia despierta en mí un rechazo, despierta en mí cierta animadversión, despierta en mí, quisiera golpearlo, quisiera hacerle daño, o sea, no me ha hecho nada, pero sin embargo la reacción es esta, o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, son algunos de los daños allá en la primera infancia en donde se gesta precisamente parte de nuestra personalidad. Recordemos que la ciencia dice que el 70% de nuestra personalidad es heredada. O sea, nos las heredaron nuestros padres de acuerdo a la constitución genética, de acuerdo a lo que ellos aportaron en nuestra formación biológica. ¿Sí? Y el 30% se modifica de acuerdo a los factores que les mencionaba al principio, la familia, la religión, el medio ambiente y la educación, que afianza o determina la personalidad del sujeto. Y si a esto ya trae ciertos disturbios de índole emocional, pues se agrava más el asunto, ¿no? Entonces, ¿pero qué lo ocasiona? O sea, ¿por qué muchas veces he escuchado en los grupos, dice, es que nosotros somos víctimas, de víctimas, de víctimas, de víctimas? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el alcohólico es una víctima? Al final se victimiza y es la víctima de todo este proceso. No es víctima, porque cuando se llega a la edad adulta uno ya puede tomar decisiones, uno ya puede emitir juicios categóricos con relación a su persona, con relación al entorno social, con relación incluso a su propia creencia. Entonces ya no es víctima, ¿sí? Sino al contrario, muchas veces se convierte en victimario y afecta y daña lo que está a su alrededor. Entonces, dice la glosa del cuarto paso, y es importante lo que vamos a leer al principio. Dice, al ser creados, o sea, habla de algo que fue creado, no que fue que nació de manera instantánea, o sea, que fue el producto de la evolución y así de repente nació y se dio el hombre y se dio el género humano y ya punto. O sea, hay algunas teorías que respeto yo su punto de vista, pero también
es entendible que el alcohólico sí necesita comprender parte de su problemática. Y en este sentido, dice, al ser creados, fuimos dotados de instintos para un propósito. O sea, al ser creados, incluso los mismos animales, al ser creados, se les dotó de instintos. Dice, sin ellos, o sea, sin los instintos, no seríamos seres humanos completos. Si los hombres y las mujeres no se esforzaran por tener seguridad personal, si no se molestaran en cosechar su alimento o en construir sus moradas, no podrían sobrevivir. Si no se reprodujeran, la tierra no estaría poblada. Si no hubiera ningún instinto social, si los seres humanos no les importara disfrutar de la compañía de sus semejantes, no existiría sociedad alguna. Por lo tanto, estos deseos de relaciones sexuales, de seguridad material y emocional y de compañía, o el instinto gregario, ahorita vamos a hablar de ellos, son perfectamente necesarios y apropiados y sin duda provienen de Dios. ¿Sí? Provienen de Dios. Bien. ¿Cuáles son esos instintos? Ahorita los acabamos de leer. Instinto sexual. Instinto de seguridad material. Instinto social. Instinto emocional. Todos esos instintos, algunas veces he escuchado a algunos que dicen el instinto de conservación y lo ponen por separado. Es que el instinto de conservación lo llevó a hacer tal o tal cual, o tal cosa. Ese instinto de conservación viene implícito en estos 4 instintos. El instinto sexual, para que la tierra se reproduzca, para que los seres humanos le den continuidad a la especie, pues necesitan el instinto sexual. Para relacionarse los hombres con su misma especie, ¿sí?, les dio el instinto social. Para abastecerse, para procurarse, para trabajar por su sustento, les dio el instinto de seguridad material, ¿sí? Pero hay otro que es el emocional. Los primeros 3 instintos, el sexual, el social y el de seguridad material, nos hermanan con los animales. Los animales tienen estos 3 instintos primarios: el sexual, para reproducirse; el social, para buscar a sus iguales, de su misma especie y relacionarse con ellos, ¿sí?, y el de seguridad material, que es lo que hace que, por ejemplo, el león busque su alimento cazando. O sea, no tiene alguien que explicarle, desde que es leoncito, instintivamente ya sabe cuál es la ruta. Las mamás, por ejemplo, lo que hacen es prepararlos, inducirlos, como a los seres humanos de la misma manera, ¿sí? Entonces, ese instinto los lleva a buscar su alimento, los lleva a cazar, los lleva a que se relacionen para que la misma especie siga creciendo, que al fin, y el fin último es precisamente la reproducción. El instinto sexual tiene su función específica, que es darle continuidad a la especie, reproducirse, ¿sí? Y el instinto social es que el león busca a la leona, los monos buscan a las monas, ¿sí? Y así, o sea, cada uno tiende a buscar de su propia especie,
¿sí? El ser humano busca a la hembra, busca a la mujer, o sea, para reproducirse. O sea, todos los animales, como los seres humanos, tienen estos instintos primarios, ¿sí? Pero hay algo más, que es un agregado, por ejemplo, a los seres humanos, que es el instinto emocional, ¿sí? Algunos estudiosos, o sea, lo relacionan, dicen, no, es que no tienen un instinto emocional, ¿sí? Sino es parte precisamente de la creación y parte de la misma integración que tiene el ser humano. O sea, pero en este caso, en la cuestión del alcohólico, sí es bien importante contemplar esta parte, porque al ser una enfermedad emocional, estos instintos no están equilibrados. No existe un equilibrio en tal, o sea, ¿en dónde radica verdaderamente la enfermedad? En que estos instintos están desbocados. Es ahí en donde empieza la problemática. Bueno, ¿y por qué se desboca el instinto sexual? ¿Dónde nace la primera comunicación de índole sexual? ¿Por qué ciertos traumas, o sea, ciertos parafilias, o sea, ciertas filias, o sea, cuando uno ya es adulto, presenta? ¿Dónde fue el primer contacto de índole sexual? Si fue en armonía, si fue de acuerdo a cómo se da, si tuvieron una educación de tipo sexual, o los jóvenes, o fueron violados, o fueron ultrajados, o fueron tocados, quiénes fueron sus maestros en el inicio, ¿sí? Esto es lo que muchas veces va deformando la personalidad del sujeto, principalmente de la persona que llega a la edad adulta y trae de cierta forma algunos traumas, algunas consecuencias. Y obviamente que al traer en su haber cierta distorsión, cuando llega a la edad adulta trae conflictos y se encuentra con conflictos de índole sexual. El otro, instinto de seguridad material. Muchas veces desde pequeño le dicen al niño, ¿sabes qué? Es que tú no tienes que dejarte de nadie, primero tú, después tú y al último tú. Y recuerda que esta es la selva del hombre y el hombre es depredador del hombre. Así es de que tienes que cuidarte y todo lo que venga para ti es para ti. O sea, no compartas, no es más, o sea, quítale a los demás porque esta es la tierra del fuerte. Los débiles perecen. Tienes que arrebatar, tienes que quitar. Entonces muchas veces los niños crecen con esa forma y cuando llegan a la edad adulta son egoístas, son orgullosos, son egocéntricos, ¿sí? Envidiosos muchas veces porque andan envidiando el bien ajeno porque lo desean. Entonces el instinto material se deforma y da como resultados a veces defectos de carácter como la avaricia, como la gula, como el orgullo. ¿Por qué? Porque los defectos no es otra cosa más que instintos desbocados, instintos que no llevan un orden, que no llevan que se salieron del cauce normal de sus objetivos y se convirtieron en exigencias y posteriormente vamos a ver en patologías, ¿sí? De ahí, por ejemplo, del instinto sexual, o sea, proviene el defecto de la lujuria, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? El deseo excesivo de la carne, el que no importa qué tenga que hacer, lo importante es satisfacer ese instinto sexual. No importa si tiene que violar, si tiene que tomar la persona que no le corresponde, pero muchas veces ese instinto desbocado te lleva hasta ese grado. Y el instinto material te lleva a robar, te lleva a competir, te lleva a mentir, te lleva
pues también a distorsionar el sentido con los demás seres humanos. ¿Sí? El instinto social. El instinto social hoy lo vemos, ¿no?, en las redes sociales muchas veces, es un ejemplo claro. Un ejemplo claro. Yo no he visto en las redes sociales un acto humano, de índole humano, que pudiese considerarse como algo que para muchos es vergonzoso. O sea, me refiero, todos ponen su mejor perfil, su mejor foto, su mejor, o sea, que demuestre, o sea, que esa persona que está del otro lado, todos sus amigos lo aman, todos sus amigos lo quieren, él es la punta de lanza, la referencia exacta de lo que debe ser, moralmente intachable, socialmente aceptado. Pero ¿qué hay detrás? Hay frustración, hay falta de aceptación, hay un niño lastimado, escondido detrás, poniendo mamparas, o sea, para que solamente vean lo aparente. Muchas veces ponen una sonrisa, esbozan una sonrisa y aquí casual, y ponen, no sé, algo, en una selfie, algo que pueda impactar a los demás y que digan, sí, efectivamente, mira cómo disfruta socialmente, ¿no? O sea, qué bien, o sea, se ve hermosa, se ve hermoso, y eso muchas veces llena esa oquedad o llena ese hueco existencial que se trae incluso desde niños. Muchas veces fueron niños lastimados, fueron niños que fueron presa de bullying, fueron niños que no fueron protegidos, fueron niños o niñas que vivieron en el abandono. Entonces se dan cuenta la importancia que tiene un inventario moral. ¿Y por qué se tiene miedo a hacerlo? Porque es descubrir, solamente conociendo las deformaciones emocionales se van a poder corregir, mientras solamente serán hipótesis, serán creencias de lo que creo que tengo. La psicología no se basa solamente en hipótesis, no, sino que es un estudio profundo de la personalidad del sujeto. La psiquiatría tiene que muchas veces intervenir y prescribir fármacos. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas deformaciones que no las detiene la moral, sino necesitan muchas veces estar dopados. ¿Por qué ese profundo resentimiento y ese odio que exacerban algunos? O sea, nada más es cuestión de voltearlos a ver o en las calles, algunas veces, o sea, porque se le adelantó a alguien en su carro, se bajan y se golpean y el grado de violencia es mucha. ¿Por qué? ¿Qué hubo allá? ¿Qué daños hay allá que llevan a uno a actuar de esta manera? ¿Y por qué el alcohólico tiene que beber? Para callar precisamente todo eso que bulle o todo eso que está muy en la profundidad y que tiene que hacer un inventario para poder conocerse. Muchas veces dice, es que yo me conozco perfectamente bien, y les pregunto, bueno, ¿cuál es tu peor defecto? ¿Defecto? ¿Defectos? ¿Cuáles defectos? Sí, hay defectos, defectos de la personalidad o defectos de carácter o pecados capitales, como le quieran llamar. No, no los conozco. Entonces no conoces en esencia, no conoces en realidad quién eres. Bueno, ¿cuál es el instinto que se desboca en tu vida? ¿Instintos? Hay instintos, por supuesto que hay. Si no, no fuéramos seres humanos completos. Y muchos dirán, bueno, pero eso no me interesa. O sea, eso es algo que se lo dejamos a los estudiosos, a los psicólogos, a los psiquiatras o a aquellos que se dedican a hurgar en el inconsciente del ser humano. Se lo dejamos a ellos. Pues sí, por eso tenemos una sociedad violenta y violentada. Por eso el número de violencia infantil, la violencia hacia los menores sigue en aumento. Por eso el grado de barbarie que nosotros vivimos. Por eso
el grado de competencia. O sea, muchas veces nos hemos deshumanizado porque no conocemos nuestra raíz, no conocemos nuestros instintos y además no conocemos verdaderamente de qué padecemos. O sea, qué es lo que duele, qué es lo que lastima, qué es lo que bulle allá en lo más profundo. Y sin querer nos relacionamos. Y al relacionarnos traemos también los conflictos de índole emocional y en la otra parte trae lo suyo. ¿Y cuál es el resultado? Niños con problemas de déficit de atención, niños retraídos, niños violentados, niños que permiten que las escuelas les hagan bullying, niños que también ejercen cierta violencia. Y da como resultado que cuando a la edad adulta el alcohol desinhibe. El alcohol es un aditivo social que te libera, y cuando llegan a tocar ya sea el alcohol, las drogas o cualquier otro sustancia adictiva como el juego o la neurosis y todo eso, se prenden de ellos. Se prende de eso. ¿Por qué? Porque puede ser lo que no es, puede mostrar lo que no quiere mostrar. Y se vuelven los mejores bailarines, los mejores cuentachistes, el chico que todos quisieran dentro de su mente, o la chica más hermosa. Y a veces dan unos espectáculos, pero no saben la razón. O sea, no han entendido porque no lo saben. Cuando llega uno a un grupo de autoayuda, a través de la terapia de reflejo nos vamos identificando. ¿Qué quiere decir? Que a través de la experiencia de los que los demás comparten, decía, yo pensaba así, sentía así y era así, uno por supuesto empieza uno a entender, entonces quiere decir de que yo entendía, hacía y exactamente lo mismo porque lo ignoraba. Y por eso los 12 pasos no tan solo han recuperado alcohólicos, no. Es más, hay un grupo que está siendo muy efectivo y puse ahí una narrativa, por ejemplo, de las mujeres que aman demasiado, ¿no? Por ejemplo, hay unos, o las mujeres dependientes de un hombre, adictas a un hombre, mujeres adictas a un hombre. Hay un grupo de esos, que hay mujeres adictas a un hombre. O sea, puede ser la adicción un hombre. ¿Qué hay detrás? ¿Sí? O sea, todo esto lo podemos interpretar, lo podemos ver en ese inventario moral, ¿sí? No inmoral, moral. O sea, ¿qué hay dentro? Lo que mora dentro de la persona. Lo que es, no lo que creo, ni lo que pienso, ni de lo que intuyo de lo que debe de haber, no, lo que hay. Por eso duele, por eso nadie quiere entrarle. Por eso, bueno, ¿desde cuándo empezaste a tener una idea o una concepción del amor? ¿Cómo fue tu educación con relación al amor? ¿Estuviste y viviste en una familia funcional o en una familia disfuncional? Por ejemplo, preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se dieron los hechos? No, eso debo dejar en el pasado. Ya, yo soy adulto y por lo tanto lo que importa es el presente. El presente lo define el pasado. Te guste o no te guste, eres una consecuencia de una serie de acontecimientos y de hechos, y por eso estás aquí, por eso sientes lo que sientes y piensas como piensas. El inventario sirve para eso. Soy. Por eso el cuarto paso es soy. No lo que creo, lo que pienso, no, sino lo que se da. Y es un efecto terapéutico, porque nace precisamente de lo más profundo. Llega la idea, llega el pensamiento, y el pensamiento lo transfiere al brazo, porque es escrito. Al brazo, el brazo a la pluma, la emoción tiene ese canal. ¿Sí? Pienso, siento, recuerdo, pasa por el brazo, llega a la pluma y se manifiesta en relieve. En relieve, dice el cuarto paso. En relieve. La naturaleza exacta de nuestras faltas.
¿Qué hiciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cómo te condujeron? ¿Quiénes maestros? ¿Quiénes te tocaron? ¿Cómo te educaron? ¿Quién te violentó? ¿O quién te educó? ¿O quién te dio los primeros conceptos o ideas del amor? ¿Cómo fue? ¿En dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y eso es necesario para la persona que quiere liberarse de sus ataduras emocionales que están ancladas allá, donde todos quieren olvidarlo, el pasado. ¿Sí? Entonces, las personas que ven estos videos, quisiera recomendarles que va a ser muy difícil el hecho de que uno empiece a escribir así, que yo diga, bueno, voy a escribir mi pasado, y agarre uno y empiece a escribir. ¿Por qué? Porque existen bloqueos de tipo emocional. Existen bloqueos instintivamente y dicen, no, pues, o sea, ¿qué estás escribiendo? No, déjalo, o sea, eso no es para ti, eso es para los alcohólicos. Ellos sí están bien jodidos, ellos sí necesitan no hacer uno, sino varios inventarios, porque sí afectan a los demás. Sí, esto va para los AA. Esto, pero también los AA son seres humanos, y las personas que ven estos videos también son seres humanos, racionales, que interpretan, que sienten y que piensan y que además emiten juicios. Entonces eso no tan solo es para los AA, sino son para las personas que tienen algún tipo de problema emocional. ¿Sí? Y vamos, el cuarto paso es doloroso, pero es lo que más sana. Por eso es la espina dorsal del programa. Para conocer en profundidad la perversa enfermedad del alma. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué siento así? ¿Por qué a esta edad hay cosas que no he podido concluir? ¿Sí? ¿Por qué siempre se anteponen los pretextos, también el dejar para después las cosas, postergar, ese miedo al éxito, ¿sí? Ese miedo a integrarse socialmente? Todo eso es lo que nos va a reflejar hasta dónde, cuándo y cómo, quiénes, o sea, intervinieron para la formación de la personalidad en la persona que en este caso llegan a los grupos o que tienen un tipo de problema existencial o emocional. ¿Sí? Entonces, como se darán cuenta, es algo apasionante, es algo que muchos no quisieran ni siquiera tocarlo porque es que ya perdoné, es que yo ya enterré mi pasado. ¿De verdad? ¿De verdad es así? Porque si hacemos un análisis, ¿cuántos matrimonios has perdido? ¿Cuántos hijos no deseados? ¿Cuántas parejas has tenido en conflictos? ¿Quiénes? ¿Cómo eran? ¿Qué te hicieron? ¿Y por qué sigues permitiendo? ¿Por qué la soledad? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes hijos? Porque no es que es una decisión de índole personal, de verdad. El inventario del cuarto paso nos revela quiénes somos en realidad, y cómo pensamos y qué sentimos. Entonces se va a poner interesante, los invitamos a seguir viendo estos videos, y la verdad las publicaciones han tenido mucho éxito, las que comparto en mi página. Por favor, denles una leidita, o sea, ahí encontramos cierta luz a lo que sucede, y son narrativas reales, o sea, y nada es inventado ni nada, o sea, no, por mucho que uno tenga imaginación, no tiene esa capacidad de relatar o de ver pues en profundidad la problemática de índole emocional. ¿Sí? Necesitamos haber estado ahí para poder entender qué es lo que sucede, para poderlas interpretar. El observar minuciosamente los detalles y narrarlos. Es el aporte, es lo que puedo hacer. Y si nos identificamos es que es por algo. Entonces, los invito a ver los videos anteriores para poder establecer, unificar los criterios hacia dónde vamos, y también a leer lo que está en la página. Y si quieren compartirlo, háganlo.
hay personas que les ha servido. O sea, el Messenger, o sea, hay gente que me escribe y solicitando ayuda, y no tan solo en Messenger, me han llamado personas de mucha confianza. Oye, tengo esto, ¿cómo le hago? Por acá, hermano, por acá, por acá, por acá está la ruta. ¿Sí? Y para eso es el contenido de esta página, ese es el objetivo. ¿Cómo podemos aportar o ayudar a conformar un mundo mejor? Primero teniendo las herramientas. Las herramientas las tenemos. No lo digo yo, lo dicen miles, cientos de miles de personas que han encontrado la solución a su problema en los grupos de autoayuda. Los psicólogos han aportado bastante en esta época, los psiquiatras de igual manera. Y el complemento y el grupo, que es el catalizador de índole social, en donde no les cobran ni un centavo, ¿sí? Y pueden de alguna manera desarrollarse y vivir plenamente. Algunas clínicas de desintoxicación utilizan los 12 pasos, pero ahí es otro tipo de proceso, ¿sí? Otro tipo de proceso, ¿sí? Y también podríamos tocar eso y vamos a ver, ¿sí? Entonces agradezco la atención que ponen a estos videos y a la página que estoy redactando las experiencias, y pues ahí están para aquellos que les pueda servir. Y les agradezco mucho. Que pasen un excelente fin de semana, y a mis compañeros les deseo felices 24 horas. Recordemos que lo que puede mantenernos unidos y lo que puede mantenernos en armonía es el 11º paso. Que no se les olvide, el contacto consciente con Dios, después de haber pasado por los pasos anteriores. Les deseo felices 24 horas, compañeros. Gracias, esperamos el próximo viernes.